Le damos una bienvenida a las personas que nos escuchan en internet en este día, específicamente la pastora Luisa. Si tú te miras para aquella cámara, la cámara número 2, dale un saludo a Luisa, que ya está viendo en internet en estos momentos allá en Venezuela. La extrañamos y todavía no estará con nosotros dentro de un par de semanas más. Así que extrañamos a Luisa y qué bueno. Yo hablé con ella esta mañana y les mandaba saludos a todos ustedes. En esta mañana continuamos con esta serie de santidad. La semana pasada habíamos hablado santidad, la mejor virtud del cristiano. En este día el subtítulo de esta enseñanza es busca ser aprobado antes de ser. Busca ser aprobado antes de ser bendecido. No sé si fue que no desayunaron o qué pasó. Busca ser. Good. Antes de ser. Ahora sí, no me dejen solo. Ok. Busca ser aprobado antes de ser bendecido. ¿Por qué decimos esto? Es que generalmente la mayoría de nosotros nos preocupa más que Dios nos bendiga, que Dios nos dé. Nos preocupamos más en recibir que en dar. Pero se nos olvida, es correcto, necesitamos darle al Señor. Y cuando hablamos de darle, no estamos hablando necesariamente, entre otras cosas, darle diezmo, que fue lo que hablábamos hace un segundito atrás. Es decir, sí, tenemos la responsabilidad de poner en las manos de Dios el diezmo de todo nuestra ganancia o nuestro salario, pero eso no es todo. Necesitamos también entregarle a Dios nuestra propia vida, nuestro ser, nuestra voluntad, el tiempo, los talentos, tantas cosas. Dios nos ha bendecido. Escúchame, no importa cuál sea tu situación, Dios nos ha bendecido tremendísimamente. ¿Tú sabes que tú hubieras podido haber estado en Japón ahora? ¿Por qué no? Pero tú no eres uno de ellos. Ahora la gente, más que todos los extranjeros, aún los japoneses mismos están tratando de salir del país, ir a otro país a refugiarse para protegerse y para resolver su problema. Estaba hablando esta semana con alguien que un familiar vivía en Japón y regresó a su país y decía, pastor, mi familiar dejó todo absolutamente, dice, casa, todos los muebles, las ropas básicas sacaron, todo lo demás se quedó allí en la casa. Ellos no saben si cuando regresen, si es que pueden regresar, todo aquello va a estar allí, porque tú sabes lo que pasa después de los desastres naturales. ¿Qué es lo que viene después de eso? ¿Qué? El vandalismo y el saqueo, los robos, correcto. Claro, la gente deja las casas y los negocios y los únicos que no se van del barrio son los ladrones, si tú no lo sabías. Ellos no se mudan, no importa, no, muchachos, si este terremoto le ha sido de bendición para ellos, eso es lo que ellos piensan, dicen, nos abrieron las puertas solos, no tenemos que hacer nada. Y entonces pues ellos están dándose el lujo de poder tomar lo que ellos quieran. Digo esto porque nosotros somos más que bendecidos y en algunas ocasiones o no nos damos cuenta o sí nos damos cuenta, pero entonces no tomamos conciencia de ser obedientes a Dios y de darle a Dios lo que le pertenece y de corresponder a Dios de las tantas bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre la cuestión del trabajo, hay algunas personas que tienen que trabajar el domingo necesariamente, otros que no tienen que trabajar los domingos, pero trabajan el domingo para ganarse unos centavos extra. Si tu trabajo te requiere trabajar, no es ningún problema, pero si no lo tienes que hacer, yo le digo a la gente, no comprometas la palabra de Dios y por unos centavos dejes de recibir la bendición del Señor y venir a la iglesia y adorar el nombre de Dios y aprender un poco más. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra, aprendemos algo nuevo. Te lo digo, escúchame, yo llevo ya muchos años estudiando la Biblia. En el día de ayer le decía esto a alguien. Yo me paso las horas y horas estudiando durante la semana y estudiando en muchas ocasiones aquellas cosas que ya he aprendido
o que he estudiado anteriormente, pero la palabra de Dios es tan profunda que aún un mismo texto bíblico, cuando tú lo ves de nuevo y lo estudias y lo estudias y lo estudias, vas a aprender siempre algo nuevo. No podemos decir, bueno, esto ya yo lo conozco, a mí no me hace falta, estoy bien, todo. No, necesitamos seguir creciendo en el Señor. Y una de las formas de crecimiento del cristiano es la santidad. La santidad es algo que nos va a llevar a nosotros al proceso donde, es decir, es un proceso donde nos va a llevar a nosotros mucho más cerca de Dios. Si en algunas ocasiones no vemos a Dios o no vemos la mano de Dios, es porque no estamos viviendo una vida santa. Esto no quiere decir, préstame atención, esto no quiere decir de que no haya problemas en nosotros. No quiere decir de que cuando yo viva una vida santa, una vida correcta, apartada del pecado, no quiere decir de que todo sea color de rosa o maravilla. No, siempre hay problemas, siempre hay dificultades que yo voy a tener que enfrentar, pero la promesa del Señor de estar conmigo siempre está vigente, porque yo estoy viviendo una vida santa. Otra vez, acuérdense que la semana pasada dijimos que la vida santa no es una vida perfecta, no es que nosotros vivamos sin cometer ningún error. Quiere decir de que nosotros estamos viviendo, tratando de cumplir la voluntad de Dios, apartándonos de pecado, apartándome de toda aquella cosa que yo conscientemente sé y entiendo que no le agrada a Dios y que es pecado. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de ser el líder de varias personas, pero al menos hay récord de 2 personas a las cuales se concentró con mucho cuidado, y uno de ellos fue Timoteo y el otro fue Tito. 2 jóvenes que lo ayudaron y que llegaron a ser ministros o pastores en aquel tiempo. Y yo quiero utilizar hoy uno de estos textos bíblicos en 2 de Timoteo capítulo 3. Capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Y este es uno de los jóvenes a los cuales Pablo se enfocó y le da buenas recomendaciones. Dice aquí en el versículo 15, 2 de Timoteo 3:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Quiero decirte esto, para algunas personas, estos textos bíblicos o la enseñanza de 1 y 2 de Timoteo y de Tito es específicamente para los pastores, pero no es así. La enseñanza bíblica es aplicable para todos. Nosotros los pastores o líderes vamos a tomar mucho más en serio algunas de las recomendaciones que da tanto Pablo o alguno de los otros escritores, también es Cristo Jesús y otros más en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está escrita para todo el mundo, pastores y no pastores. Todo cristiano, todo creyente siempre va a tener un mensaje, una enseñanza nueva que va a recibir a través de lo que la palabra nos enseña. En esta ocasión dice otra vez allí Pablo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. La mayoría de las personas no están buscando presentarse delante de Dios aprobado. Están buscando presentarse delante de Dios para ser bendecidos. Es decir, para ver que yo voy a recibir de Dios. Te voy a poner otro ejemplo. La mayoría de las personas también a la hora de orar, oran ¿por qué? ¿Por qué oran? Por necesidad, correcto. Porque tienen peticiones de oración. Pero se nos olvida orar para dar gracias. Se nos olvida presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo te doy gracias por tal y tal y tal cosa. Hay tantas cosas por las cuales nosotros le podemos dar gracias a Dios. Aún por las cosas más mínimas, pero no prestamos atención a eso. Generalmente cuando nos acordamos de orar es porque tenemos un problema y vamos a Dios entonces a pedirle la solución para mi problema, para que me ayude con mi problema, pero no para darle gracias a Dios específicamente por algunas cosas. Es más, en algunas ocasiones hay cosas que Dios hace muy específicas en nosotros. Es decir, si tú vienes a Dios y le pides a Dios, Señor, yo no tengo trabajo, necesito que tú me ayudes, bendíceme, y Dios entonces abre una puerta de trabajo. Número 1, se nos olvida orar para darle gracias a Dios. Es más, se nos olvida
que hace unos días atrás nosotros fuimos a hablar con Dios para que Dios nos ayudara a conseguir un trabajo. Se nos olvida. Por ende se nos olvida entonces darle gracias a Dios, y mucho más que eso se nos olvida ¿qué cosa? Ser agradecido a Dios con su diezmo. Tú vas a decir otra vez el diezmo. No lo podemos sacar. Escúchame, esa es la enseñanza bíblica. El problema es que nosotros queremos tomar de la enseñanza bíblica lo que nos conviene. Es decir, estamos tratando de decir, bueno, yo no voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, ni lo que Él dice que yo haga. Yo voy a hacer lo que a mí me conviene hacer. Es decir, lo que me conviene hacer es que Dios me bendiga. Yo quiero recibir de parte de Dios, pero yo no quiero dar. Si Dios quiere que yo lo obedezca, yo no lo voy a obedecer. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana hacer. Tú tienes la opción de hacer eso. Pero entonces te vas a dar cuenta que no vas a recibir de Dios la misma bendición que si tú fueras obediente a Dios. Déjame decirte algo. Ten cuidado en no confundir bendición con aprobación. En algunas ocasiones nosotros somos bendecidos por misericordia, pero no aprobados. Claro, cuando somos bendecidos por misericordia, la bendición es limitada. Te voy a explicar por qué. Dice un texto bíblico de que llueve sobre buenos y malos. Es decir, cuando dice que llueve, quiere decir de que Dios no solamente se refiere a la lluvia, sino también a otras cosas. La lluvia representa bendición. Dios le da bendición naturales a personas creyentes y a no creyentes, cristianos y no cristianos. Es decir, también los cristianos tienen trabajo. También los cristianos tienen vida, tienen salud, de hecho hay un texto bíblico que dice, no te preocupes tanto por lo que tu vecino o otra persona que no es justa recibe, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué este que no es cristiano vive mejor que yo? Porque este que no es cristiano tiene una casa mejor que yo, o un carro mejor que yo, o un trabajo, tiene mejor salario. ¿Por qué es eso? ¿Y por qué yo no? Si la Biblia dice que yo soy hijo del rey, y empezamos ahí a sacar una serie de versículos que en algunas ocasiones los sacamos de contexto totalmente. La palabra dice, no te preocupes por eso. No te preocupes por aquel que parece estar mejor que tú. Te voy a decir una cosa, el diablo también bendice. Hello. El diablo también bendice. Yo prefiero ser bendecido poco por Dios que bendecido mucho por el diablo. Pero es posible que alguien aquí en esta mañana diga, yo no. A mí que me bendiga el diablo, pero que me dé mucho. Ok. Déjame decirte algo. La vida es limitada. Se va a acabar. Esta vida se va a acabar. Y si tus bendiciones vienen aquí por el diablo, en esta vida, es porque tú estás bajo la dirección del diablo. Busquen la palabra de Dios para que sepa cuál es el destino del diablo y de aquellos que son bendecidos por el diablo. Nosotros los cristianos no estamos enfocados ahora, estamos enfocados en el futuro. Escúchame, aunque en esta iglesia, en esta mañana, tenemos una gran mezcla de personas de Puerto Rico, de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, de México, de otros países, ninguno de nosotros pertenecemos a esos países en realidad. La palabra dice que el cristiano es ciudadano del cielo, correcto. Escúchame, nosotros somos extranjeros en este lugar. Si tú no lo has entendido todavía así, entonces quiere decirte que todavía estás amarrado a lo natural de esta tierra. Nosotros somos extranjeros en este lugar. El día va a llegar, y yo creo que muy pronto el día va a llegar en que Jesús va a venir por cada uno de nosotros, aquellos que ya no pertenecemos a este mundo, aunque hayamos nacido en este mundo. No pertenecemos aquí. Y tú dices, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, mira, yo no nací en los Estados Unidos. Sin embargo, en este momento, cuando yo viajo, yo ando con una identificación, un pasaporte americano, no de mi país original. Es más, la licencia de conducción no es de mi país que yo nací, o de mi patria, yo diría. Yo siempre lo digo, mi patria fue donde yo nací, este es mi país. Ahora, este es mi país. La identificación social, me refiero, es decir,
legal en este momento del país terrenal es para mí los Estados Unidos. Tengo un pasaporte americano. Sin embargo, en lo espiritual, yo no soy ciudadano ni de este país ni de este mundo. Ya no es de este mundo, es de los cielos. Por eso es que en esta ocasión Pablo le está diciendo a este joven: preséntate delante de Dios aprobado, no bendecido, aprobado. Escúchame, cuando yo me presento delante de Dios y yo sé que yo estoy aprobado, porque en algunas ocasiones uno dice, bueno, déjame presentarme delante de Dios a ver como los exámenes, a ver cómo salí en el examen. Pero cuando los jóvenes, y cada uno de nosotros que pasamos por esa experiencia también, estudiamos lo suficiente, aunque el examen haya sido muy duro, tú sabías en tu corazón si tú estabas aprobado o no, ¿sí o no? ¿Cómo que no? A lo mejor decías, bueno, yo no estoy seguro que yo saque 100. A lo mejor la maestra me va a decir, esto está mal, una pregunta o lo que sea. Pero yo estoy aprobado. Aprobado quiere decir, hay un mínimo. Generalmente cuando se usa la escala de 100, el mínimo es ¿cuánto? 70. Más o menos, 70, generalmente. En algunos países más o menos. Pero generalmente es 70, un 30%. De ahí para arriba, pues, tú sabes, menos de 70 estás frito. Entonces, pero sin embargo, tú sabes, escucha, préstame atención. Tú sabes que en la escuela, que tú digas yo saqué 70 o 72, eso no es muy bueno tampoco. Claro que no. Tú sabes, dices, papá, te salvaste en el estribo. Vas ahí por un pelo, claro. Entonces, los muchachos buenos, los más destacados en la escuela, ¿cuántos sacan? Por lo menos 90, de ahí para arriba, 95, 90, casi 100. Pero en el mundo pasa algo bien curioso. A los muchachos que sacan 100, es decir, el máximo, y hay muchos maestros que te dicen A+, 100 más, es decir, no te pueden dar un número más, pero quiere decir, wow, tú sacaste 100, pero en realidad si se pudiera dar más, te doy más porque las respuestas que hiciste o el material que presentaste, hay veces que te dan punto no solamente por lo que escribes, sino por tu presentación o lo que sea, te dice el maestro 100 o más, o A+, A+. ¿Cómo le dicen a esos muchachos? Nerd. Ajá. ¿Cómo fue en español? Inteligente. ¿Cómo es? Estofones. Eso no lo había escuchado. Bien curioso. Por eso yo le pregunto, porque yo sé que en cada país es diferente. Lo más común es este término en inglés, nerd. Es decir, este se cree que sabe mucho. Es más, los demás muchachos se burlan de estos jóvenes que sacan 100 puntos. ¿Sabían ustedes? Se burlan de ellos. Le hacen la vida imposible. Generalmente, no siempre, pero generalmente son muchachos que son nobles. Tienen buena apariencia. No son los que tú vas a ver tatuados y nada por el estilo, medio la imagen que no es muy... Yo no tengo nada en contra del tatuaje, pero esta es la figura. Es decir, generalmente la mayoría de los muchachos que son nerd o que sacan 100, tienen ese perfil. Y entonces los demás se aprovechan, sobre todo los que no llegan a 70, sobre todo los que están desaprobados, entonces se burlan de aquellos porque tienen que hacerlo quedar mal. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros, para no entrar en problemas, escucha bien, para no entrar en problemas o en tirantes con aquellos que no son aprobados delante de Dios, entonces nos aflojamos y decimos, es mejor ser parte del grupo de estos porque hay que socializar, tenemos que, ¿cómo es la frase correcta? Tenemos que, es como identificarnos, pero no es, la palabra no es identificarnos, es, hay un concepto y una palabra que se me ha escapado ahora de la mente, que es cuando uno trata de identificarse con alguien y decir, tú estás sufriendo, voy a sufrir contigo. ¿Quién me ayuda con eso, Feliciano? Tú eres el filósofo de acá. ¿Te acuerdas de esa palabra? No te recuerdas. Correcto, gracias. Solidaridad. Ajá, solidario. Ok, solidaridad. Es decir, aún en el mundo espiritual algunas personas piensan de que ellos tienen que ser solidarios con aquellos que no son aprobados delante de Dios. Pastor, ¿cómo funciona eso? Muy claro, muy sencillo.
cuando tú estás en un ambiente donde tú eres cristiano, los que están ahí no son cristianos, empiezan a hacer chistes de doble sentido grosero y tú sigues la corriente. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Y a lo mejor tú dices, pastor, pero yo no digo los chistes, pero los escuchas y te ríes con ellos. Y cuando Dios así empieza a pasar, a hacer la calificación, tienes que decir, oh, -1, oh, -2 más. Y te empieza a quitar puntos a la hora de calificarte. Porque tú te empiezas a solidarizar con aquellos que no están aprobados delante de Dios. Es decir, el estándar para ti no es el 100, es el 70 o el 60 o el 50. Pero eso no es lo que la palabra nos enseña. Dice Pablo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, me voy a presentar delante de Dios sabiendo de que no hay nada que Dios me va a reprochar. Préstame atención en esto. Mira, esto no quiere decir de que nosotros no tengamos ningún tipo de errores o que no hayamos cometido algún pecado. Esto no es lo que quiere decir esto. Este texto lo que quiere decir es de que cuando yo me presento delante de Dios, necesito entender que me debo de haber arrepentido de mi pecado antes de presentarme delante de Dios. Por eso es que el mismo Pablo, después cuando escribe 1 y 2 de Corintios, más que todo en 1 de Corintios capítulo 11, comenzando allí me parece que es, no desmarques 2 de Timoteo, vete a 1 de Corintios capítulo 11, no va a estar en los textos en la parte de atrás porque yo no había tomado en consideración usar este texto bíblico hoy, pero ha venido a mi mente y lo vamos a usar. 1 de Corintios capítulo 11, dice el versículo... Comenzando en el versículo 23, Pablo empieza a hablar sobre lo que es la Santa Cena. Pero dice entonces el versículo 22, escucha esto. No, perdón, el versículo 27. Primera de Corintios 11, versículo 27. Por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Es decir, Pablo lo que está diciendo es, si tú te presentas a la hora de la cena del Señor y tú simplemente, libremente, porque tú quieras, tú participas de la cena y tú no has analizado tu pecado y tú no te has arrepentido de tu pecado y le has pedido a Dios que te perdone, entonces dice, en ese momento que tú participas del pan y del jugo de uva o de la copa, entonces tú estás comiendo juicio, dicen otras Biblias, creo que es la Reina Valera, dice, estás comiendo juicio para ti, es decir, Dios te va a hacer juicio porque tú estás haciendo algo sin haber estado aprobado delante de Dios. En esta ocasión, por eso decimos, cuando nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, ¿cómo lo hacemos aprobado? Bueno, simplemente no quiere decir, no tiene nada que ver ni con la matemática, ni con el español, ni nada por el estilo. Quiere decir de que antes de yo presentarme delante de Dios, yo debo analizar mi vida para entender si en realidad yo estoy viviendo una vida santa, separada de pecado, que agrade a Dios. La otra cosa es, ¿cuándo yo me voy a presentar o cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo nos presentamos? Bueno, en realidad nosotros vivimos en la presencia de Dios. Escúchame, no hay forma, dice la Biblia, que tú y yo nos podamos esconder de Dios. No hay forma. Dice la palabra, aunque me vaya al fondo del mar, aunque me vaya a lo más alto, no hay forma, aunque te metas en una cueva, no hay forma que nosotros nos escondamos de la presencia de Dios. Dios siempre está allí mirando. No siempre está a nuestro lado. Atención, aunque la presencia de Dios, porque es omnisciente,
Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Pero estamos diciendo que es decir, Dios no está a nuestro lado cuando hablamos de protección o bendición. El pecado dice que nos separa de Dios. Y no es tanto de que Dios se separa de nosotros, nosotros nos separamos de Dios. El pecado nos separa. Entonces, si yo escojo vivir una vida en desorden y en pecado, y yo no estoy aprobado delante de Dios, lo que estoy haciendo es vivir separado de Dios. Pero el creyente, atención, el creyente que ya recibió a Cristo Jesús y por ende recibió al Espíritu Santo, ahora entonces tiene el Espíritu Santo siempre. Lo que pasa es que cuando tú y yo estamos en pecado, el Espíritu Santo no nos puede usar. Esto te lo voy a explicar en un segundito. No puede. Por eso es que en muchas ocasiones mucha gente dice, ¿y qué pasará conmigo? ¿Por qué a mí Dios no me usa como usa aquel? ¿Y por qué Dios no me da a mí los talentos que le da a aquel? Bueno, Dios te ha dado a ti talentos propios. Pero aunque tú tengas talentos, escucha bien, si tú no estás viviendo de acuerdo al modelo de Jesús y no te has presentado aprobado delante de Dios, Dios no te puede usar de la misma forma. No puede ser. Pero otra de los momentos en que nosotros nos presentamos delante de Dios es a través de la oración. Cuando tú, porque todos tenemos necesidad, deja enseguida que alguien, es más, no solamente aquellos que conocen a Cristo, aún aquellos que no han creído todavía en Cristo Jesús como su Salvador, cuando hay algún problema en su vida, ¿a quién claman? A Dios. Sí, eso es común. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! Y la gente empieza, Dios ayúdame. Tú no has visto aún los ateos, gente que aún que no creen en Dios cuando se están ahogando. O cuando algo le está pasando, están en el vértigo, lo primero que dicen es, ¡ay Dios mío! No creen en Dios, pero dicen, bueno, vamos a ver si al menos diciendo Dios mío pasa algo. Pero te voy a decir una cosa, sorpresa. En algunas ocasiones Dios a esa gente le responde. Cuando ellos dicen, Dios mío, Dios le dice, ¿me llamaste? Hello, ¿cómo? Porque la gente dice, oh, wait a minute. ¿Tú entiendes la misericordia de Dios? Dios no responde para bendecirlos. Dios les responde para que ellos sepan de que Él es real y que Él es capaz de poder responder. Y déjame decirte, quizás algunos de ustedes han tenido esta experiencia. Hay muchas personas, muchos creyentes en estos momentos que han conocido a Dios y se han convertido a través de experiencias así. Donde en el medio de la situación más difícil, el hueco más grande, ahí es donde dice, ¡ay Dios mío! Y Dios dice, hello, aquí estoy. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Es más, a los creyentes dice en el libro de Isaías, también ahí en ese mismo texto bíblico, dice, y te enseñaré cosas que tú nunca jamás has conocido ni has visto. Clama a mí y yo te responderé. Claro, nosotros los creyentes, más que todo cuando aprendemos a entrar dentro de la santidad, sabemos que cuando clamamos a Dios, Dios nos responde y nos responde más rápido. Es más, el mismo Señor Jesús, de esto voy a estar hablando en otra ocasión, quien dice que cuando nosotros le clamamos a Dios, dice Jesús, Dios responde, dice inmediatamente. Lo que pasa es que Dios no siempre responde inmediatamente con la respuesta que nosotros le pedimos. Y pensamos que Dios no nos está escuchando. Pero Dios responde enseguida. En muchas ocasiones, espérate. En otras ocasiones es más tarde. En otras ocasiones es no. Hay veces que nos dice no. Y tenemos que aceptar la respuesta de Dios. Ahora, dos preguntas que nosotros vamos a hacernos en esta mañana. La primera dije, ¿cómo es que nosotros vamos a presentarnos delante de Dios? Y dijimos, bueno, una es oración, otra es también a la hora de tú leer la Biblia, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, nos estamos presentando delante de Dios, porque el que nos está hablando es, ¿quién? ¿Es quién? Es Dios, es Dios. Dios, esta es la palabra de Dios. Fue escrita por el mismo Dios a través de hombres. Es decir, dice la Biblia de que Dios inspiró a los hombres que escribieron. Es como decir, Él les dijo y ellos, les dictó, vaya, es un dictado y ellos escribieron aquí lo que Dios iba poniendo en sus corazones. Nosotros nos presentamos delante de Dios cuando leemos la Biblia, nos presentamos delante de Dios cuando oramos también. Pero mira lo que dice aquí el versículo 19.
A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene, pues está sellado con esta inscripción. Escucha esto. El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, Dios está requiriendo que nosotros, aquellos que invocamos el nombre de Dios, invocar el nombre de Dios no significa alabar a Dios. Atención, invocar el nombre de Dios es cualquier persona que en algún momento, en alguna ocasión, clama a Dios y simplemente menciona su nombre para recibir algún tipo de protección o ayuda. Cuando tú dices, ay Dios mío, eso es clamar el nombre de Dios. Cualquier persona dice que clame, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Si tú vas a abrir tu boca para llamar a Dios y para que Dios te ayude y te rescate, entonces tú necesitas aprender a apartarte de la maldad. Esto es lo que requiere Dios. Dios requiere de que nosotros aprendamos a dejar las cosas que no nos convienen, las cosas que sabemos que son pecado. Escúchame, si tú has cometido algún pecado en alguna ocasión, aunque ese pecado te condena, dice la palabra, Jesús dijo, yo no he venido para condenar, yo he venido para salvar, correcto. Y entonces, como Jesús viene para salvar, Jesús nos da la oportunidad que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado. Escúchame, Él no tiene el deseo de que tú te vayas al infierno, de que tú te condenes. En realidad lo que Dios quiere es de que todos nosotros nos salvemos. Todo lo que necesitamos hacer es arrepentirnos. Si yo me arrepiento de mi pecado, dice la palabra, Dios es fiel y justo, que nos perdona todos nuestros pecados. Cuando yo me presento delante de Dios y yo entiendo, y dije la semana pasada de que ya nosotros somos bastante creciditos para entender la diferencia entre el bien y el mal, entre las cosas buenas y las cosas malas. No tenemos necesariamente que buscar aquí en la Biblia. Algunas cosas te vas a dar cuenta a través de la palabra de Dios, pero aún aquellos que no conocen a Cristo Jesús, saben que la mayoría de las cosas son buenas y malas, es decir, saben la diferencia entre el bien y mal en la mayoría de las cosas. Con mucho más razón nosotros los cristianos, que ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo y funciona y trabaja en nosotros como si fuera una alarma, que cuando algo hacemos o decimos, el Espíritu Santo dice, lo que hiciste o dijiste no es correcto. Quizás no estamos seguros, pero nos damos cuenta de que el Espíritu Santo nos está alertando de que estamos diciendo algo que no es correcto. La pregunta es, ¿por qué tú crees que nosotros necesitamos buscar santidad? ¿Por qué? Antes de bendición, como dije anteriormente al principio, ser bendecido no quiere decir ser aprobado. Si tú piensas, por ejemplo, de que tú tienes trabajo, no te han botado del trabajo, a lo mejor ganas buena plata y no diezmas y no ha pasado nada, y tú dices, como yo no diezmo y todavía tengo trabajo y gano buen dinero, eso quiere decir de que Dios está contento conmigo. Estás equivocado. Ser bendecido no quiere decir ser aprobado. Hay muchas cosas que Dios nos da y nos permite tener, no por bendición, no por aprobación, sino por misericordia. Pero dice la palabra que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir. Y si Dios te ha dado y te ha dado y te ha dado, y tú todo lo que has hecho es guardar para ti, y no me refiero solamente a cuestión de dinero y material, a muchas otras cosas más. Si Dios te ha dado salud y tú no sirves a Dios, si Dios te ha dado a ti talentos y tú no sirves a Dios, si Dios te ha dado el tiempo y las vacaciones y tú no le sirves a Dios, si Dios te ha dado a ti el tesoro, el dinero y tú no le sirves a Dios, si Dios te ha bendecido en muchas otras ocasiones, en muchas otras formas, y tú no haces absolutamente nada por el reino de Dios, algún día Dios te va a pasar cuenta y vas a tener que darle cuenta a Dios por qué tú te has quedado con todo aquello que Dios te ha dado para que puedas compartir con los demás y que puedas bendecir al reino de Dios.
La pregunta aquí, con esto vamos a culminar en esta mañana, es ¿por qué yo necesito, por qué Pablo insistía en que Timoteo se presentara delante de Dios? Dice aprobado. El versículo 21 dice así: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Escúchame, mi querido hermano, Dios nunca te va a poder usar a ti, al menos que tú te presentes delante de Dios aprobado. Dios nunca te va a poder usar, nunca, jamás en la vida, para hacer absolutamente nada, al menos que tú digas: Señor, yo quiero entrar dentro de santidad. Yo quiero apartarme del pecado, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero que tú me uses. Algunas personas a lo mejor dicen: yo no quiero que me uses. ¿Para qué me vas a usar? Mira, vas a ser un papá sin influencia. Préstame atención. Para aquellos de ustedes que tienen hijos, tú no vas a poder nunca guiar a tus hijos, nunca jamás. Ni ser buen ejemplo para ellos, ni hacer absolutamente nada, nada más que ser papá porque le diste la vida a esos muchachos. Al menos que tú entres dentro de santidad y te presentes delante de Dios aprobado. Dios no puede usar a la persona que está en pecado. No puede. Por eso en muchas ocasiones yo le digo, tanto a adultos como jóvenes: si tú estás en pecado, yo no puedo orar por ti para que Dios te bendiga. Va en contra de la enseñanza bíblica. Es como que le pidamos a Dios: Señor, bendice económicamente al que te roba. Señor, bendice físicamente al que fuma y al que toma. Bendícelo. Bendice emocionalmente al que tiene rencor por los demás. Bendícelo. No puede ser. Esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es: al que tiene rencor y malos pensamientos, Dios tiene primero que trabajar en su corazón. Esa persona se tiene que arrepentir de su pecado y tiene que perdonar. Cuando la persona perdona, entonces viene después la bendición de parte de Dios. Pero generalmente nosotros estamos buscando de parte de Dios ser bendecidos y no aprobados. Estamos buscando de que Dios nos dé, que Dios me bendiga, que Dios llene mis bolsillos, que Dios me dé salud, que Dios bendiga a mi familia, que me dé trabajo, que tantas otras cosas más. Pero yo no me voy a preocupar absolutamente nada, en nada, de cómo presentarme delante de Dios. Yo te quiero decir algo, mi querido hermano. Dios te quiere bendecir. Nos quiere bendecir a todos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Dios es un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia. Dios es un Dios increíble, un Dios que hace unas cosas pero especiales, que nos tiene a nosotros más que cariño, nos tiene amor. Tanto amor, dice la palabra de Dios, que Cristo Jesús murió por nosotros. Es decir, Dios entregó a su Hijo por ti y por mí. Y Dios nos quiere bendecir. Dice la palabra: si Jesús, es decir, si Dios entregó a Cristo por nosotros, dice, ¿no nos dará juntamente con todo eso? Dice, todas las cosas. Todas las cosas. Préstame atención. Cuando dice todas las cosas, quiere decir cosas materiales, salud, todo tipo de bendición Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Pero nosotros necesitamos entrar dentro de la santidad y decirle a Dios: Señor, sí, yo quiero ser santo, yo quiero ser, presentarme delante de ti, aprobado, correcto, hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Yo quiero, Señor, de verdad, tener una relación íntima contigo de la forma que tú lo esperas. La pregunta que esta mañana es: ¿quién de nosotros, en realidad, quiere hacer una entrega en Cristo Jesús en este día y decirle en esta oportunidad: Señor, bendíceme? Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.